Perfecto, chicos. Pues vamos a iniciar con nuestra sesión. Ahorita estoy, grabando todo el escritorio porque vamos a ver un video y luego de ahí vamos a migrar a lo que es, nuestra presentación del día de hoy, donde vamos a ir profundizando sobre los temas de las modalidades del acto jurídico, ¿ok? Hasta el momento hemos visto qué implica el acto jurídico, sus elementos de existencia, sus elementos de validez y las dos nulidades que podemos tener en función de la afectación de alguno de esos elementos, bien sea de existencia, la nulidad absoluta, o en su defecto, la nulidad relativa cuando se trata de elementos de validez, como lo vimos en las sesiones anteriores. Ahorita vamos a profundizar en otro detalle adicional sobre el acto jurídico, como te decía, esas modalidades, ¿ok? Ahorita voy a cambiar la pantalla para que podamos ver este video que se relaciona con precisamente las modalidades que vamos a estar abordando. Entonces te pido que pongas mucha atención para que este video nos ayude a entrar en contexto, ¿ok? Entonces, vamos a tener estos 3 aspectos sobre las modalidades que pueden tener los actos jurídicos, que a la larga nos van a estar generando lo que son, ¿cómo se llama? Nos va a estar generando a la larga, pues, obligaciones. Dime, Pablo, no les ay, Dios mío, a ver, espérenme. Déjenme, entonces no lo compartimos bien, pero no se preocupen. Lo vamos a volver a poner una vez más, sin inconvenientes, para que lo puedan observar. Nada más espérenme, que entonces no se compartió de manera correcta. Déjenme ver dónde está la pestañita. Es que tengo varias cosas aperturadas, varias ventanas, pero no las puedo cerrar porque ahorita también las voy a necesitar después de su clase. Pero espero que ya se esté compartiendo. Creo que sí. Ahora sí. Entonces, a ver, vamos a irlo poniendo una vez más para que lo puedan retomar, ¿sale? Solo espérenme tantito para ponerlo en la parte en la que corresponde.
Perfecto. Entonces tenemos esta parte, ¿ok? Entonces vamos a dejar de compartir esta pestañita para poder compartir ahora sí lo que implica nuestra presentación con las modalidades, ¿ok? Entonces, déjenme ver si es esta. Ok, entonces, déjenme irla seleccionando para que la puedan visualizar aquí, los, todos los que nos estamos conectando. Ok, perfectísimo. Y pues bueno, ahora sí, vamos a ir verificando esta parte. Ok, entonces, pues vamos a iniciarla. Perfecto. Entonces vamos a ir viendo estas modalidades de los actos jurídicos que te decía hace rato. Al final de cuentas, los actos jurídicos van a ser, como ya lo mencionamos en las otras sesiones, acciones que de manera voluntaria, de manera consciente, la persona física o en su defecto la persona moral, igualmente apoyado de esa conciencia y responsabilidad del representante legal, van a estar realizando acciones, van a estar generando hechos que a la larga van a traer consecuencias jurídicas en el universo de las personas con las que nos lleguemos a relacionar. Pero al final de cuentas, eso va a originar una relación jurídica que normalmente la vamos a traducir en un contrato. Ese contratito puede ser escrito o puede ser también un contrato no escrito, pero efectuado de manera tácita. Rápidamente te doy un ejemplo. Tú vas al súper de tu preferencia, ya sea la tienda de abarrotes o la tienda comercial que pongas como ejemplo en tu mente, y tú vas y compras lo que requieres en ese momento de despensa. ¿Eso es un acto jurídico? Sí, es un contrato de compra-venta, pero no estás estableciendo un contrato porque sería de loquitos en un día común en el Walmart, por ejemplo, hacer miles de contratos de compra-venta para todo lo que cada usuario se va a llevar de despensa. De aquí a que terminemos de explicarle las condiciones de que va a adquirir cada producto de despensa a esa persona, de aquí a que lo acepta, entiende a qué se obliga y demás, pues ya estuvo que la cola se hizo súper larga y de 20 personas que te iban a comprar, en ese momento solo 3 lo van a hacer por todo el tiempo que ya te tardaste. Entonces, en ese caso aplican contratos tácitos no verbales, digo, no escritos, perdón. Este, no necesitas hacer el contrato como tal, pero sí saber que se genera una compra y una venta de productos y aceptar las condiciones en las cuales vas a adquirir los productos, que sería aceptar el precio que vas a pagar por cada producto y al final aceptar el precio que vas a pagar, ¿ok? Pero al final de cuentas es una relación jurídica, es un pequeño contrato el que estás efectuando ahí y genera un conjunto de obligaciones o deberes que ambas partes tienen que cumplir. Rápidamente en ese ejemplo, tú que vas a comprar la despensa tienes la obligación de pagar el precio por cada artículo. La tienda, la obligación de aceptar tu pago y permitirte acceso a esos bienes, es decir, que te los lleves en tu carrito a tu casa. Otra obligación de la tienda, si te va a dar un descuento, bueno, permitirte acceder a ese descuento para hacerte de los bienes que tú necesitas en ese momento, ¿vale? Otra obligación que viene de tu parte,
pagar específicamente con un instrumento legal, es decir, ya sea en efectivo, con tarjeta de crédito o de débito, ¿ok? Pero se van a generar ciertos compromisos y parte de esos compromisos pueden estar sujetas a estas modalidades que vamos a ver, ¿ok? Entonces, por eso también es importante. Entonces, ahorita las vamos a ir explicando. Ya, digamos, el videíto nos sirvió como de contexto general para ver qué es lo que vamos a abordar, ¿ok? Entonces, fíjate bien. Ah, caray, siento que me falta algo, pero creo que no. Ah, no, no, miento, estoy bien, perdón. Es que de repente me norteé porque acomodé de manera diferente la diapositiva, pero sí está correcta. Entonces, ¿qué van a ser esas modalidades de los actos jurídicos? Van a ser hechos, ¿ok? Situaciones que deben de suscitarse, pero pueden alterar o modificar el acto jurídico. ¿Ok? ¿En qué sentido lo pueden alterar o modificar? Como lo ves aquí en estos tres puntitos que están aquí en la pantalla que te estoy mostrando, ¿en qué sentido pueden afectar el acto jurídico? Lo pueden afectar en su existencia, en su exigibilidad o en la complejidad del acto jurídico, ¿ok? Entonces, fíjate bien, si lo afectan en su existencia, es decir, que el acto jurídico se origine, ¿cómo va a estar esa afectación o alteración? Porque el acto jurídico va a estar sujeto a condiciones, como lo decía el video, condiciones suspensivas o resolutorias. Ahorita las vamos a explicar un poquito más a detalle, ¿ok? ¿Por qué en su existencia? Porque de cumplir esa condición o ese requisito adicional que tú estás estableciendo, depende que el acto jurídico exista o se extinga, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito más. Afecta en la exigibilidad, ¿ok? Exigir el acto jurídico. Lo voy a exigir o voy a pedir que se cumpla, si lo quieres ver en términos más sencillos, yo voy a exigir que se cumpla poniendo de por medio un plazo o un término, ¿ok? Como lo dice el video, ese plazo o término es algo que sabemos que se debe de realizar, es algo seguro que se va a hacer en un tiempo determinado, ¿ok? Ese tiempo, ese día, ese periodo se va a cumplir, ¿ok? Y de ahí depende que nosotros a su vez podamos exigir que la otra persona cumpla su parte de compromiso o inclusive a nosotros nos exijan que cumplamos algo a lo que nos comprometimos. ¿Por qué? Porque ya se llegó ese tiempo en el que ya debemos de cumplir, ¿ok? Y puede afectar en su complejidad, en la complejidad del acto jurídico. Eso no lo vamos a abordar ahorita porque eso es propiamente de las obligaciones civiles, este, y digamos, explicarlo ahorita sería un poquito complejo, eh, pero implica que existan varios sujetos. En un contrato existen dos personas, como ya lo vimos, con algunos otros compañeros docentes y como te lo expliqué en las otras sesiones, para que exista un contrato debe de haber mínimo dos personas. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico y de ese acto jurídico van a surgir dos roles, un acreedor y un deudor. Ambas personas pueden estarse cambiando el sombrerito, si lo quieres ver así. En algunas ocasiones la persona puede ser acreedora, pero a su vez deudora, y la persona que inicialmente fue deudora en el acto jurídico puede ser también acreedor, porque depende del tipo de compromisos o acciones que tengan que estar realizando. ¿Ok? Pero ahí te lo estoy explicando cuando existen dos personas. Vamos a regresar
al ejemplo de comprar cosas en el Walmart. Cuando tú vas y compras, así tu despensa, estás en el rol de ser comprador y Walmart en el rol de ser vendedor, ¿ok? Si tú vas a pagar, ¿ok? Como comprador, en ese momento tú tienes el rol de ser deudor. ¿Qué es lo que debo de realizar? Pagar el precio que me exige Walmart para adquirir esos productos, ¿ok? Yo ya le pagué a la señorita de la caja, ya me dijo cuánto es, le di el tarjetazo, me dio el ticket. En ese momento se puede decir que tú comprador ya eres el dueño de todo lo que compraste de tu despensa. Ajá. Entonces ya no vas a ser deudor. Cuando te desplazas hacia tu carrito y empiezas a meter las cosas ahí porque ya te vas a ir a tu carro y de ahí a tu casa, te pones el gorrito de ser acreedor. Le exiges al Walmart que te dé acceso inmediato a esos bienes para que tú ahora los puedas incorporar a tu patrimonio y por ende puedas abandonar la tienda y te los puedas llevar, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo normal de un contrato, obligaciones de acreedor y deudor, así en términos comunes. Ahí viste cómo una misma persona se pone en el rol de acreedor y de deudor. Pero cuando afecta la complejidad en esas modalidades, quiere decir que puede haber uno o más acreedores, uno o más deudores, ¿ok? Y vamos a poder tener obligaciones que verán más adelante, que pueden ser mancomunadas, o alternativas. Las otras se me olvidó, mancomunadas y ay. Esas las y solidarias, ya me acordé. Mancomunadas, solidarias y alternativas, ¿ok? Porque puede haber varios sujetos. En los sujetos pueden ser mancomunadas o solidarias y cuando hay varios objetos se tienen obligaciones alternativas, ¿vale? Entonces, para que lo tomes en cuenta, ¿vale? Pero esas ahorita no las vamos a explicar porque, como lo dice su atributo de modalidad, son complejas, son complicadas ahorita de explicar y lo importante ahorita es que tengas las bases de las modalidades más comunes que van en función de la existencia y la exigibilidad, ¿ok? Ahora, Rogina Villegas, ¿ok? Este doctrinario Rogina Villegas que establece las modalidades que van a ser hechos que, como te dije hace rato, afectan el acto jurídico, lo afectan en su existencia porque le establecen alguna condición suspensiva o resolutiva o lo afectan en su exigibilidad a través del transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque se le establece un término o bien porque en su momento también se hace complejo el vínculo jurídico. ¿Complejo en qué sentido? A lo mejor yo soy un acreedor, pero tengo dos deudores, como en el contrato de arrendamiento, por ponerte un ejemplo. Yo le rento mi casa a alguien, se la rento al inquilino, pero el inquilino tiene un fiador. A ese fiador yo también le puedo cobrar la renta y ahí tendría potencialmente dos deudores. Obvio va a haber un deudor principal que es el inquilino. Si no paga, le puedo cobrar al fiador. La respuesta es sí, ¿ok? Pero ahí ya es una relación compleja. ¿Por qué? Porque en la relación jurídica normal le agrego una persona más, ¿ok? Pero eso ya implica, pues, alterar, digamos, el acto jurídico que inicialmente está regulado de una forma. Obvio, la alteración no es ilegal. Todas estas modalidades están previstas en la ley, ¿sale? Entonces, de este apartado general, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Entonces, vamos a ir avanzando.
Vamos con las de la existencia, ¿ok? La existencia, las que afectan la existencia del acto jurídico o de las obligaciones que se van a generar en función de esos actos jurídicos, ¿ok? La primera es la condición, la más común, ¿ok? Cuando a ti te condicionan a algo, inmediatamente sabes eh, ¿qué es lo que va a implicar esa condición? Un dar, un hacer, un no hacer. Tienes algo que cumplir, ¿ok? Pero ponlo en tu contexto personal. Si tú quieres pedir un permiso especial en casa, quieres ir a una fiesta y te ponen en tu casa una condición para darte ese permiso, ¿ok? Tú estás de cierto que vas a cumplir esa condición, sin embargo, tú vas a poner tu mejor esfuerzo por cumplirlo, pero puede haber un millón de circunstancias que te impidan en su momento cumplir eso y pues ya ni modo, ya no pudiste ir a la fiesta porque no cumpliste las condiciones o los requisitos previos para que te dieran el permiso para ir a la fiesta. Lo mismo va a pasar con el acto jurídico, va a estar sujeto a ciertos requisitos adicionales, si lo quieres ver así, y van a ser acontecimientos futuros inciertos. Tú ya pusiste esos requisitos. Tú das por hecho que la otra persona que participa en el acto jurídico va a dar su mejor esfuerzo, pues, para que la condición en su momento se pueda cumplir. Pero igualmente puede haber un millón de circunstancias que impidan que esa condición se llegue a materializar. Por eso es algo incierto, ¿ok? Es un hecho, un acontecimiento incierto y que de llevarse a cabo, genera el nacimiento de la obligación o en su defecto la extinción de la obligación que va de la mano del acto jurídico, ¿ok? Y como nos lo dice el videíto, hay dos tipos de condiciones, la condición suspensiva y la condición resolutoria que tienes aquí en colores azulitos, ¿ok? La primera condición que está en este parrafito, en el primer párrafo, ¿ok? Esa condición va a ser suspensiva, ¿ok? ¿Qué es lo que implica? Esa condición suspensiva cuando se da, cuando acontece esa condición, implica la extinción en su momento, este, la extinción, digamos, de la obligación, no de, ¿cómo decírtelo? No de todo el acto jurídico, pero sí de una parte, ¿ok? Sí de una parte. Te voy a poner un ejemplo. Mm, Cuando tú tienes la compraventa de un carro, si tú sujetas si tú sujetas, esa compraventa a pago a plazos, cada mes tú te comprometes a pagar, una cantidad para que, además del enganche que ya diste por el carro, vas a pagar una cantidad determinada cada mes. Y vamos a suponer que ese carro tú lo vas a adquirir a 36 meses, que serían 36 pagos, por ponerte un ejemplo. ¿Ok? Cada uno de esos pagos es una condición suspensiva. Cada uno de esos pagos es una obligación diferente. Tú me dirás, Miss, pero es que es una misma cantidad fija lo que yo voy a pagar, porque pues, soy tan buen negociante que yo establecí pagos congelados y al final de cuentas voy a adquirir el carro pues en lo que debe de costarme. Pues sí, pero si, van transcurriendo los días, aun cuando cada mes tenga 30 días, vas a ir avanzando en los meses, entonces es una obligación diferente. Y no todos los meses tienen 30 o 31 días, entonces cada pago es una obligación diferente. Cada uno genera una condición suspensiva.
Cuando se cumple, entonces esa pequeña obligación o ese pequeño compromiso, ¡puf!, ya lo eliminaste. Ya te quitaste ese compromiso porque di la mensualidad. Ah, pero no has terminado de pagar el carro, no has concluido con la obligación principal, ¿ok? Entonces, te ayuda a, digamos, parcialmente ir extinguiendo poco a poco el acto jurídico o las obligaciones de ese acto jurídico, pero no el acto jurídico en sí mismo, ¿ok? Eso es lo que tiene esa condición suspensiva, ¿vale? Entonces, de esta primera condición, ¿tienen alguna duda, pregunta, algún comentario? Ajá, exactamente. Los pasos para poderlo ir extinguiendo de manera progresiva, ¿ok? Otro ejemplo que es cotidiano, ¿ok? A lo mejor tú has conocido que hay gente que compra casas, dicen: "Ah, ya me hice de mi casa", sale, pero hicimos el contrato de compraventa con reserva de dominio. Y la reserva de dominio, ¿eso qué significa? Que la persona que te vende la casa sigue siendo dueña de la casa hasta en tanto se cumplen ciertas condiciones, para que, digamos, tú ya te puedas considerar como el comprador dueño de la casa. Cuando cumplas las condiciones, entonces se te da la propiedad de la casa, antes no. Ese tipo de contratos están sujetos a condición suspensiva. ¿Cuál es la condición suspensiva? Que para que yo, vendedor, que al momento soy todavía dueño de la casa, te ceda el derecho de propiedad de mi casa que te estoy vendiendo y que tú vas a comprar, para que eso suceda, tú me tienes que pagar el 75% del valor y del inmueble. Y ya una vez que me pagas eso, entonces se procede a la escrituración de la casa a nombre del comprador. Entonces, cuando suceden esas 2 variantes, entonces ya se hace la cesión de derechos de propiedad. Sin embargo, el contrato de compraventa todavía no se puede cerrar. ¿Por qué? Porque solo he pagado el 75% del valor de la casa, no el 100% de lo que se fijó para la compraventa total. Me falta el 25%, entonces todavía la compraventa no está perfeccionada. Solamente me permitieron acceder a una parte de los beneficios del contrato de compraventa, que es cederme los derechos de propiedad, pero en sí mismo el contrato o la compraventa en sí misma todavía no está completada porque me falta cubrir un porcentaje de pago, ¿ok? Entonces, con ese otro ejemplo, ¿les queda un poquito más claro? Perfecto. Y la condición resolutoria, ya una vez que se cumple, algo que es resolutorio implica que, resuelve o concluye el acto jurídico, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica? Que ya una vez que se cumple la condición o los requisitos que se establecen, entonces, digamos, el acto jurídico se perfecciona. Las obligaciones o los compromisos que se adquieren en función de ese acto jurídico, en teoría, cada una de las partes ya los llevó a cabo, por lo tanto, el acto jurídico ya es pleno, es decir, ya eh, permitió los efectos o los propósitos por los cuales se generó y por lo tanto, digamos, ya se concluye, ¿ok? Te voy a poner el ejemplo. Nuevamente de la compra de, a lo mejor, ¿qué te gusta?
De la compra de una computadora, ¿ok? De la compra de una computadora. Vamos a suponer que, este, vamos a suponer que en su momento, vas a comprar una Mac, pero la Mac no nada más es para uso de oficina o diseño, sino también es la gamer para jugar, todo lo que quieras jugar, no nada más con el sistema iOS, sino también Android y Windows te permite jugar todas esas cosas, de juegos que existan en plataformas, dispositivos y demás. Y vamos a suponer que la Mac te va a costar unos 90,000 pesos. Cuando tú vas a la tienda, pues te investigas y dices, no, pues es una chulada, me puedo conectar a mis clases de la universidad, puedo hacer mis cosas de la universidad, si ya estoy trabajando hasta lo de la oficina, si me llevo trabajo, lo puedo trabajar ahí y pues tengo ratos libres, veo pelis, juego cosas de plataforma de estos gamers y demás. Dices, perfecto. Cuesta 90,000 pesos y tú das el tarjetazo. Y vamos a suponer que es una tarjeta de débito, ¿ok? Entonces tú estás seguro a lo mejor porque te va muy bien en tu trabajo que pues así cargo automático a la tarjeta de débito, pues tienes los 90,000 pesos y suficiente para tus gastos de ese mes, entonces no va a haber problemas. Ay, pero ¿qué crees? Es que hiciste la compra en viernes, entonces todo lo que compras en viernes después de mediodía, en las tarjetas te lo cargan al lunes siguiente después de mediodía. Después de mediodía tú ya ves reflejado ese movimiento en tu tarjeta. Entonces, en la tienda de Apple, vamos a suponer que dicen, muchas gracias, te doy el ticket de compra, pero hasta que nuestro sistema no se vea reflejado que pues ya migraron los fondos de su tarjeta a nuestra cuenta de la tienda, pues hasta en tanto usted no se puede llevar la computadora. Y tú dices, pues no tengo ningún problema. Está bien, entonces esa es la condición, que se migren los fondos ya una vez efectuado el cargo a mi tarjeta, ¿sí? Y a lo mejor te comentan lo que yo ya te dije, pasado mediodía del lunes usted puede venir. Si es posible, viene con una captura de su estado de cuenta donde aparezca que se hizo el cargo de los 90,000 pesos. Nosotros lo checamos en el sistema. Sin ningún problema cruzamos la información y entonces con nuestra comprobación mutua, pues usted ya puede retirar la computadora y se la puede llevar. ¿Ok? Pero hasta ese momento la compraventa no se ha perfeccionado. Todavía hay obligaciones de por medio que cumplir. ¿Ok? ¿Tú qué tienes que cumplir? Pues pagar. Pero ya lo cargué a la tarjeta, sí, pero también depende de que tu banco refleje el cargo. O sea, que tu banco corrobore que sí tienes suficientes fondos, no nada más tu cabeza o tu memoria y tu palabra, no, o sea, que se vea realmente en el sistema. Cumples esa condición, entonces se puede decir que tú ya cumpliste tu compromiso como comprador. Se cruza la información y la otra persona, que sería la tienda, tiene ya elementos para extinguir su compromiso. ¿Cuál sería su compromiso? Pues ya cruzada la información, darte la computadora y te la llevas. Ahí el contrato de compraventa se perfeccionó. Ya ninguna de las dos partes se debe absolutamente nada. Yo ya pagué, te comprobé el pago. La otra persona dice, sí, ya me comprobó el pago, entonces yo ya te entregué la compu y hasta ahí llega nuestra obligación y se cumplió el contrato, ¿vale? Esa sería la condición resolutiva. Entonces, de esta parte, ¿dudas, preguntas? Perfecto. Entonces, vámonos a otros aspectos de la condición.
Hay otros tipos de condiciones, los más comunes son estos que ya vimos, ¿ok? Pero hay otro tipo de condiciones que a veces se llegan a suscitar, ¿ok? Quizás por desconocimiento de las partes o por los actos que de manera consciente o inconsciente realizan las partes dentro del contrato, ¿ok? Por ponerte algunos ejemplos, la condición imposible, que desde el universo de posibilidades de las partes, lo que estás poniendo de condición, pues, ninguna de las 2 partes lo puede cumplir, porque a quien le pones el requisito no lo va a llevar a cabo, es imposible de realizar y, por lo tanto, tú tampoco vas a poder disfrutar de los beneficios en caso de que se cumpliera esa condición. Y, por lo tanto, esa condición sería nula, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un contrato de arrendamiento y me dicen que todos los días, ¿qué te gusta? Los días 29 de cada mes, los días 29 de cada mes, pues tú vas a pagar la renta. Los 29 de cada mes vas a pagar la renta. Híjole. Y pues tú dijiste, sale, está bien, los días 29 de cada mes, órale, pues pago la renta, sin problema, sin tema, yo lo pago. Pero parte de esa condición es imposible. ¿Todos los meses tienen 29 días? No todos los meses tienen 29 días, porque dependemos de un mes, de febrero. Hay años en los que febrero tiene 28 días nada más y otros días 29. Entonces dices, híjole, es que en parte esa condición es imposible porque habrá meses en los que yo no tengo día 29, entonces no te voy a pagar en ese día. Entonces, la condición bajo esos términos se convierte en nula, pero la podemos modificar, ¿ok? En este ejemplo lo podemos modificar. Tú dices, ¿por qué los días 29? Pues un día o 2 días antes de que se acaben el mes en el que estás rentando, a mí me caería súper excelente que me pagues la renta. Ah, bueno, pero pues yo no, 29 días, a lo mejor el siguiente año, que es febrero, pues trae 28 días, entonces no te puedo pagar el día 29, pero si me modificas la condición a que 2 días antes de que se termine el mes yo tengo que pagar la renta, pues entonces ya esa condición no se vuelve imposible, sino que la modificamos de tal forma que la obligación del acto jurídico se pueda cumplir y ambas partes se beneficien, ¿ok? Vamos a tener también condiciones ilícitas, ¿ok? Son condiciones que van en contra del orden público y de lo que establece la ley, ¿ok? ¿En qué sentido? Vamos a suponer que, tú tienes un contrato de préstamo, me prestaron dinero y pues yo tengo la condición de que tengo que pagar con dinero, ¿ok? Esa es la condición, con dinero, ya sea en efectivo, en transferencia, pero yo tengo que realizar el pago de ese préstamo y vamos a suponer que en 3 pagos el préstamo. Ya una vez que me prestaron, a los 3 meses tengo que empezar a pagar el préstamo y a partir de ese tercer mes tengo 3 fechas específicas para pagar. Pero vamos a suponer que una de esas fechas yo no la puedo cumplir porque no tengo dinero, tampoco tengo posibilidad de transferencia y demás.
y le voy a decir a la persona, pues la condición estaba bien, pero ahorita pues depende de mi mala economía que no te puedo pagar. Entonces, ¿puede modificar esa persona la condición? Sí, pero la puede volver ilícita. ¿En qué sentido? Te puede decir, híjole, pues, ¿con qué me puedes pagar? Híjole, pues dinero no tengo, pero, pero voy a ver con qué lo consigo, con qué lo consigo. Ah, ok. Y vamos a suponer que la persona es un amigo tuyo y vamos a suponer que le debes 30,000 pesos todavía de los 100,000 pesos que te pagó, que te prestó, perdón. Y todavía me faltan pagar este mes los 30,000 pesos, pero de veras que no los junté y no los tengo. Entonces esta persona te puede decir, mira, para que termines de pagar, págame con el bochito que está fuera de tu casa. Pues mínimo debe de valer pues unos 60,000 pesos, pero yo te doy la diferencia. Pero págame con el bocho y te doy la diferencia de lo que sobre por el valor. Oye, pero el bocho no es mío, no importa, tú págame con el bocho, pero el bocho es de mis papás, no importa, te lo recibo y ya con eso, mira, te deshaces de la deuda. Y tus papás tendrían 30,000 pesos todavía que les sobran del bocho. Esa es una condición ilícita porque aun cuando sean tus familiares, tú no puedes disponer de la propiedad de otra persona. Tú como deudor no puedes hacer eso, salvo que tengas una autorización de ellos en su momento, pero también la otra persona no te puede poner esa condición porque es sabedora de que los bienes no son tuyos. Entonces, igualmente es una condición ilegal, ¿ok? Entonces también podemos tener ¿cómo se llama? Esa característica. Podemos tener condiciones potestativas, como lo ves en el tercer aspecto. Esas condiciones potestativas pueden tener una condición causal o una condición mixta. Pero ¿por qué van a ser potestativas? Fíjate bien, porque dependen de la voluntad del obligado, o sea, dependen de mi voluntad el cumplirlas o no, no de las posibilidades, sino de la voluntad, el poderlas cumplir o no, ¿ok? Y en su defecto también pueden estar sujetas de manera inicial a un hecho externo o a un tercero, ¿ok? A un tercero que pueda en su defecto apoyarme a cumplir con esa condición, ¿ok? Vamos a suponer algo, con el mismo ejemplo del préstamo. Vamos a suponer que me prestaron 30,000 pesos y yo dije que lo iba a pagar el préstamo en dos pagos, 15,000 y 15,000. Los primeros 15,000 pesos yo los pagué normal porque tenía el dinero, pero los otros 15,000 pesos los sujeté a una condición potestativa. Yo le dije a la persona, te voy a pagar con un pagaré, ¿ok? Con un pagaré. Ah, sí, está bien, un pagaré. Mira, a mí me deben ese pagaré, pero el pagaré es por 15,000 pesos, ¿ok? Entonces, en vez de que yo cobre los 15,000, ya yo lo cobro y te lo paso, mejor te endoso el pagaré, ¿ok? Te endoso el pagaré y tú vas y le cobras a la persona que me debe los 15,000 pesos, obvio te va a pagar y lo tomas como si yo te lo pagara, pero lo va a pagar el que me debe, ¿ok? Entonces, para evitarnos que pase de mano en mano hasta que llegue contigo, pues mejor tú cóbralo por el endoso y pues ya me desafano de que te debo 30,000 porque ya con eso te cobras. Va, me parece bien, ¿ok? Pero tú tienes la voluntad de pagar, sí, con ese pagaré, porque estás en teoría seguro, y lo pongo entre comillas, de que la otra persona va a pagar, pero depende de que esa persona cumpla
con ese pago para que tú, en cierto modo, también le puedas cumplir a la otra persona. Depende de su solvencia, del deudor, ¿ok? Si no puede pagar, pues es como si tú tampoco hubieras pagado. Oye, pero ya endosé el pagaré, pues sí, pero de todas maneras el obligado eras tú. Y entonces tú me diste como, por así decirlo, esta garantía de pago, pero como la garantía de pago depende de tu deudor y tu deudor no tiene ni un quinto partido por la mitad para los 15,000 pesos, pues ahí potestativamente dependes de la solvencia de esa persona para cumplir, ¿ok? Entonces, también se puede llegar a generar ese tipo de condiciones cuando tenemos esos pagarés, como garantía de pago, cuando tenemos una prenda, una hipoteca o una fianza, ¿ok? Luego vamos a tener condiciones positivas, que son aquellas que el acontecimiento, pues, va a ser futuro o incierto, pero corresponde a un hecho natural o del hombre, ¿ok? Es decir, condición positiva que podríamos decir es normal del acto jurídico. Eh, un ejemplo, yo tengo una donación, yo te voy a donar a ti mi casa, por ejemplo. Una condición positiva es que, yo te proporcione de manera íntegra, la propiedad de la casa, de manera gratuita, es decir, no te voy a pedir ninguna condición, simplemente que recibas la casa, o sea, que tú digas: "Sí, sí quiero la donación", ¿ok? Entonces, es algo natural de la donación. El que recibe de la donación tiene que aceptarla y el que proporciona la donación tiene que dar íntegramente los bienes, no condicionarlos a nada. Pero esa condición ya está prevista por ley, es decir, son requisitos que de manera natural ya tiene el acto jurídico, ¿ok? Otro ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un contrato de transporte, ¿ok? Un contrato de transporte, en donde voy a trasladar mercancías de un lugar a otro y pagar un precio para que, pues, ese transportista traslade las mercancías de un lugar a otro, ¿okey? No, no te preocupes, no te preocupes. Estamos ahorita en la condición positiva, ¿ok? Ahorita volvemos a explicar las potestativas, no te preocupes. Entonces, en esas condiciones positivas de ese contrato de transporte, digamos que son los requisitos que por ley ya están establecidos para que el contrato de transporte se pueda realizar de manera normal. Que la persona que voy a contratar tenga transporte para trasladar las mercancías, que me establezca un precio para darme ese servicio y yo como contratante de manera positiva tengo o de manera normal o legal tengo la condición de pagar el precio por el servicio de transporte y dar las mercancías pues para que las trasladen, ¿ok? Son condiciones legales normales, ¿ok? Las condiciones positivas. Y las condiciones negativas son aquellas eh, que implican, como lo ves aquí en la lámina, la no realización de un hecho o una abstención, ¿ok? Es decir, una condición o algo que necesito que la otra persona no realice, ¿para qué? Para que el contrato pueda llevarse de manera ideal, ¿ok? Mm, ¿Qué contratos tienen estas condiciones negativas? El contrato de prenda, ¿ok? La prenda es un contrato con el que garantizas el cumplimiento de una obligación. Vamos a suponer que voy y
a una casa de empeño, voy a Monte de Piedad y, este, y pido un préstamo y dejo alhajas como garantía o como prenda de ese préstamo, ¿ok? La casa de empeño va a tener una condición negativa, algo que no debe de realizar para que el contrato de préstamo pueda funcionar, ¿ok? Y en su defecto, si es necesario, se haga efectiva la garantía, ¿ok? ¿Qué condición negativa puede tener la casa de empeño? Debe de abstenerse de no aceptar los pagos para cubrir el monto del préstamo, porque sería muy irónico y la casa de empeño pues perdería si yo sé que tengo que pagar 2,000 pesos cada mes, pues yo voy puntualmente a Monte de Piedad y le digo: "Voy a abonar los 2,000 pesos que me tocan este mes", y que te diga: "No, no se los quiero aceptar". No, 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 pero es que yo voy a pagar. Ya le dije que no, llévese su dinero, órale, váyase. Está, digamos, con una condición negativa. No puede negarse a aceptar el pago. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no el contrato no se perfecciona. ¿En qué sentido? En que la otra persona cumpla con su compromiso. Entonces yo me tengo que abstener de poner obstáculos para que la otra persona cumpla su compromiso de pago, que es devolverme el dinero. ¿Ok? Ahora, otra condición negativa que tienen esos contratos. La casa de empeño recibió alhajas como garantía de pago de mi parte. ¿Tiene una condición negativa? Sí, no puede disponer de esas alhajas hasta en tanto no se haga efectiva la garantía. ¿Ok? Entonces, oye, ya me las voy a quedar y las voy a vender porque están muy padres y todo mundo me dice, oye, ¿y ese anillito cuánto cuesta? ¿Y esa pulserita cuánto cuesta? ¿Y la cadenita y el dije cuánto cuestan? No puedo disponer de ellas, ¿ok? Hasta en tanto yo no sepa si las tengo que devolver las joyas o me las puedo quedar para garantizar el pago, ¿ok? Ahí hay condiciones negativas, ¿vale? Y las condiciones potestativas te las explico nuevamente para los que se desconectaron ahorita, porque aquí en Izcali está lloviendo, no fuerte, pero está lloviendo algo tupidito y probablemente algunos se desconectaron. Las condiciones potestativas implican, que es, tu voluntad cumplir, ¿ok? Tú tienes la voluntad de cumplir, pero tu cumplimiento depende, ya sea de algo externo o de alguien ajeno a la obligación, ¿ok? Vamos a suponer que yo, ay, ¿cómo decírtelo, explicártelo? Ah, como lo que te expliqué hace rato, si es que no escucharon, ya me acordé que aquí tengo mis notas, puse lo del pagaré, ¿ok? Vamos a suponer que a mí me prestan dinero y tengo un pagaré que cubre la mitad de mi préstamo de 15,000 pesos. O sea, yo soy el que puede cobrar ese pagaré. A mí me deben 15,000 pesos y dices, ay, pues voy a usar este pagaré para pagarle a la persona que me prestó. Entonces así yo ya le pago 15,000 pesos y tengo tiempo suficiente para juntar los otros 15,000 pesos y ya pues, termino de pagar. Así le voy a hacer. Entonces lo endosas y la otra persona acepta. ¿Ok? Acepta y te dice, ok, entonces a ti te deben 15,000 pesos. Sí, me deben 15,000 pesos, pero para no hacerte tan larga la espera de que tengas de regreso la primera mitad de lo mucho que me estás prestando y yo no tenga que ir a cobrar, ya que cobro, me pagan, de aquí a que te veo, te doy lo que cobré de ese pagaré, pues mejor te lo endoso. Entonces te endoso el pagaré a tu favor para que tú lo puedas cobrar como si fuera yo.
y ya que lo cobres, pues a ti te van a pagar los 15,000 pesos. Entonces eso lo tomas como si yo te lo estuviera pagando. Me parece perfecto. Y la persona acepta que le endoses, pero ahí no depende de ti el que se cubra esa condición o esa forma de pago. Depende de la persona que te debe. ¿Qué tal si ya el pagaré se puede cobrar? Pero resulta que aun cuando ya se pueda cobrar y la otra persona vaya a cobrarlo, la otra persona no tiene para pagar. Entonces ahí, obvio, el que va a quedar mal eres tú, que le endosaste un documento que no le sirvió de nada a la otra persona, sí, pero depende de la posibilidad de pago de la otra persona el que tú cumplas con esa condición potestativa que te pusiste, la condición de pagar a través de un pagaré que endosaste, ¿ok? Entonces, podemos ver presentes estas condiciones. Te digo, depende de cómo se vaya desarrollando el contrato o la obligación y en su defecto, de las posibilidades de las partes, ¿ok? Las más comunes son las condiciones positivas, que son las legalmente válidas para cada acto, las condiciones negativas, que son las prohibiciones que tenemos en los contratos. Para que el contrato sea válido, yo no tengo que hacer ciertas cosas, y condiciones a lo mejor potestativas cuando ponemos en garantía cosas, pero depende de que esa garantía se realice, el que tú puedas cumplir o no con tu obligación, ¿ok? Las que no se pueden o las que no estaría correcto formular son las condiciones imposibles o ilícitas, ¿ok? Porque esas de pleno derecho ya serían nulas, solo la condición, el requisito adicional sería nulo, pero lo podemos modificar a algo que sí sea posible o que sí sea legalmente válido para las partes, ¿ok? Entonces, de estas condiciones, digamos, extras que podemos presentar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Entonces, ahorita ya se calmó un poquito el agua, esperemos que no nos sorprenda un poquito más fuerte, porque luego el Internet se atrofia o nos desconecta, ¿ok? Entonces, en todas estas condiciones vamos a tener que considerar que podemos tener todavía subsistente la obligación. Acuérdate, si es una condición suspensiva, es porque paulatinamente voy a estar cumpliendo requisitos o pasos, como bien lo dijeron, pequeños pasos para que la obligación o el contrato vaya perfeccionándose, pero el contrato en sí mismo todavía no se complementa como tal, sino voy dando pasitos para ir cumpliendo poco a poco la obligación de manera total, ¿ok? Como serían pagos en parcialidades. Si yo tengo pagos en parcialidades, pues están sujetos a una condición suspensiva, ¿ok? Pero si es pago en una sola exhibición, pues ahí tengo una condición resolutoria. Cumplo el pago total, lo validan, entonces yo ya cumplí de lleno el compromiso principal y entonces ya tengo acceso a los derechos, pues que van de la mano de cumplir esa obligación. Como te decía hace rato, yo voy a comprar un carro, pero voy a dar el pago del carro en una sola exhibición, pues cumpliendo ese pago, entonces ya de manera de resolutoria, perdón, ya cumplí con la condición que era el pago total, en efectivo lo hice, entonces ya cumplí, entonces me dan acceso a la propiedad del auto, ¿ok? Entonces, depende su funcionamiento de estas condiciones que el acontecimiento se suscite o no, para que igualmente la condición o el requisito se perfeccione, ¿ok?
Ahora, tenemos que considerar este apartado, ¿ok? Por eso te lo puse así como el semáforo de las condiciones, un apartado en amarillo, un apartado en verde y otro apartado en rojo, ¿ok? Antes de que se dé la condición, ¿ok? Antes de que se dé la condición o que se dé o que se cumpla el requisito extra que yo le estoy poniendo al contrato o al acto jurídico o a la obligación, yo puedo tener una condición suspensiva y resolutoria. Yo ya por anticipado, por lo que dice el contrato y por lo que se negoció, yo ya sé si voy a tener condición suspensiva o resolutoria, ¿ok? Pero dependo de que se realice o no la condición para que entonces podamos avanzar a lo que es el color verde, ¿ok? Te voy a poner el ejemplo nuevamente, voy a comprar algo a plazos. Vamos a suponer que yo voy a comprar una casa a plazos. Yo ya sé cuánto es el valor de la casa y lo que tengo que pagar mes con mes, y el total de lo que técnicamente me va a valer la casa que voy a comprar. Yo ya por anticipado sé esas condiciones, pero yo no me puedo decir que soy dueño de la casa hasta que no cumpla las condiciones que se pactaron, hasta que no pague por completo todas las mensualidades o hasta que no pague por completo en una sola exhibición pues el costo de lo que quiero adquirir, ¿ok? Pero ya desde antes yo sé cuáles son las condiciones o requisitos a cubrir, ¿vale? Por eso te lo pongo en amarillo. Ahora, si ya sé esas condiciones y se cumplen en determinado momento, puedo pasar al color verde, que es una vez que se realiza la condición. Ya sabes, una vez que se realiza la condición, suspensivamente la obligación se va cumpliendo de manera paulatina, ¿ok? Pero la obligación sigue existiendo. Si yo voy a comprar esa casa a plazos, cada mes que yo pago, pues poco a poco se va cumpliendo mi compromiso de pago total, pero voy haciéndolo mes con mes, ¿ok? Pero la obligación de pagar completo el monto todavía no se cumple, la obligación todavía subsiste, ¿ok? Pero voy cumpliendo poco a poquito. Si es una condición que es resolutoria, es decir, un acontecimiento tal cual se suscita y tal cual se convierte en algo cierto en su momento, entonces la obligación se extingue, mi compromiso como tal se extingue. A mí me dijeron cuánto vale la casa, 800,000 pesos por ponerte un ejemplo. Y me dijeron que lo puedo pagar en una sola exhibición, sí. Y vamos a suponer que eh, tengo inversiones, me gané la lotería, además saco de mis puntos del Infonavit y tengo todo el monto para pagar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cuando yo pago en una sola exhibición, entonces ya llegué a la condición, perdón, resolutoria, ¿ok? Ya la cumplí, entonces en automático la obligación de mi parte, que era pagar ese monto, ya se extinguió. Ahora le toca a la otra parte cumplir igual de tajo con su obligación, que es pues entregarme la casa y la propiedad en sí misma sobre ese bien que yo ya cumplí, ¿ok? Y ya una vez que se tiene certeza de que la condición a lo mejor no se puede cumplir, entonces de lo amarillo podemos pasar al rojo, ¿ok? De lo amarillo ya sé las condiciones, pero sé que no lo puedo cumplir, ¿ok? Entonces estaríamos en esas condiciones que decíamos hace ratito, las condiciones que son imposibles o ilícitas, ¿ok?
Si es una condición imposible de manera suspensiva o resolutoria, pues nunca se va a llevar a cabo. Por lo tanto, la obligación o más bien la condición sería nula, ¿ok? Y por lo tanto, la obligación en sí mismo puede no llegar a suscitarse, ¿ok? Vamos a suponer que yo te diga que me pagues en bitcoins. Te digo, sí, te voy a dar la casa, pero pues necesito que me pagues en bitcoins. Oye, pero yo solo tengo pesos. No, pues es que mi condición es que me pagues en bitcoins. Si no, no te doy la casa. Pues eso a lo mejor es imposible para la gente que no tiene ni idea de cómo acceder a ese tipo de monedas. Y dices: "Híjole, pero es que, tampoco sé cuánto vale un Bitcoin ni nada de eso". Entonces, aun cuando te pague en ciertos montos de Bitcoins, pues nunca lo voy a poder cumplir, porque a lo mejor no está en mis posibilidades acceder a esa moneda, o nadie en México tiene acceso a esa moneda, ¿no? Y dices, entonces, ¿cómo te voy a pagar? Okey. Entonces, vamos a tener que considerar también que puede llegarse a suscitar esto, entonces la obligación puede no llegar a originarse y la condición puede ser imposible o ilícita. Por ahí tenía una manita levantada, díganme. Si tenían dudas, váyanme diciendo sobre esta condición, la que está en rojo, el punto número 3. Okey, entonces vamos a ir avanzando. Acuérdense que si tienen alguna duda o comentario, me van mencionando. A ver, adelante, díganme. ¿Desde cuál? ¿Desde la parte del punto número 3? Okey, perfecto, no se preocupen, ¿okey? Entonces, este, como les iba diciendo, si ya una vez que realizamos esa condición, o sea, ya que, digamos, es eh, una condición suspensiva o resolutoria que es posible, ¿ok? Vamos a tener que considerar que, o el acto jurídico se extingue por completo si la condición resolutoria sí fue posible. Entonces, digamos que el acto jurídico cumplió su función o el objetivo para el que estaba destinado, ¿ok? Por eso podemos tener, la condición, perdón, resolutoria en color verde, ¿ok? Porque fue posible realizarla para las partes y, por lo tanto, las funciones o el objetivo por el que se realizó el contrato sí fue posible y se cumple el propósito. Yo quería comprar una casa, ¿fue posible para la persona que es el comprador pagar el monto de la casa? Sí, entonces él como comprador, pues, se puede poner en el rol de ser, el dueño, el nuevo dueño de los bienes, ¿okey? Y en determinado momento, la persona que es el vendedor igual va a cumplir su objetivo principal, que va a ser validar el pago y ya una vez, validado el pago, el contrato de compraventa va a cumplir su objetivo de trasladar la propiedad del vendedor hacia el comprador, ¿ok? Eso cuando la condición está en el apartado verde y es posible para las partes poderlo realizar, ¿ok? Si es una condición suspensiva que es posible para las partes, pues
nos ponemos en el ejemplo del carro que voy a comprar a plazos. Cada mes está en mis posibilidades pagar el monto de la mensualidad para adquirir el carro, sí. Entonces, mi obligación va a ir siendo validada mes con mes hasta que yo pague el total de lo que me vale el carro, sí. ¿Por qué? Porque está dentro de mi universo de posibilidades. Dar paulatinamente cada pago para irme haciendo poquito a poquito de la propiedad de ese carro hasta que lo termine de pagar, ¿ok? Y ya en su momento, pues cuando llegue al último pago, por así decirlo, pues entonces ya habré cumplido la condición suspensiva. Y esa condición suspensiva me ayudó el último pago, por así decirlo, además de validar ese último plazo de pago que lo cumplo, también se convierte en el elemento que me permite extinguir mi compromiso de pago por completo, ¿ok? Igual cumpliendo el objetivo de qué, pues de que ya sea el dueño del carro y que ahora sí la factura salga a mi nombre. Ya la factura la van a poder poner a mi nombre, entonces, ¿por qué? Porque paulatinamente, de manera suspensiva, fui cumpliendo con mi obligación, ¿ok? El problema que les decía hace rato es cuando estamos en color rojo, cuando de conocer las condiciones que estamos en amarillo, de anticipado sabemos que eso es imposible o es ilícito lo que nos piden, ¿ok? Entonces, si estamos en el amarillo y sabemos que es imposible o ilícito, podemos pasar luego al punto número 3. Aunque sea una condición suspensiva, es decir, un un requisito de tantos que tengo que cumplir, pero es ilícito o imposible, yo ya de anticipado sé que no lo voy a realizar o que no es correcto o legal lo que me están pidiendo. Entonces, de inmediato ya sé que la obligación no la voy a cumplir porque no está en mis posibilidades, no lo voy a cumplir porque lo que me pide es ilegal, que me diga, oye, págame en bitcoins, pero yo no sé qué es un bitcoin, o sí sé, pero en México no podemos comprar esas monedas, vamos a suponer. En México está prohibido comprar las monedas, esas que tú quieres. Entonces, pues es ilegal hacerme de esas monedas y por lo tanto también es imposible pagarte en esa moneda. Si tú quieres, te pago en pesos. No, yo lo quiero en bitcoins. Entonces, los pagos parciales que tú quieres en bitcoins, pues no te los puedo proporcionar porque son imposibles e ilegales. Entonces, pues el contrato no va a perfeccionarse nunca porque no está en el universo de las posibilidades de las partes cumplir con esa obligación. ¿Ok? Igualmente de manera resolutoria, si yo lo que pido es ilegal, pues obviamente la obligación aun cuando se pudiera maquinar algo y hacerlo, de todas formas, el trasfondo de ilegalidad estaría ahí y por lo tanto el cumplimiento de la obligación también sería ilegal. Como te ponía el ejemplo, la persona que te prestó dinero, pues te dice que le pagues en efectivo, pero pues no tengo. Pero mis papás sí tienen un carro que vale lo que me prestaron de dinero. Entonces yo le entrego a esta persona las llaves del carro de mis papás y ya. Entonces, aun cuando yo piense que ya me desafané de la obligación, así ya no hay problema, ese pago fue ilegal porque realmente el dueño de ese carro no cedió su derecho de propiedad respecto de ese auto a otra persona, no lo hizo. Entonces, ese cumplimiento o esa condición es ilegal. Por lo tanto, digamos, el contrato aún está pendiente de pago. Todavía se puede decir, pero yo ya te pagué con el carro de mis papás, sí, pero tus papás no querían deshacerse de ese auto sigue siendo de ellos. Tú no pagaste realmente la obligación. Entonces todavía puede inclusive la obligación estar viva y el cumplimiento, aunque en teoría fue legal,
es ilícito, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puedes disponer de bienes que no son tuyos, ¿sale? Entonces, de esta parte, ¿dudas, preguntas? Vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a ir viendo esta parte de la exigibilidad, que era lo que te decía que vamos a tener, ¿ok? La exigibilidad va en función de que yo pueda solicitar el cumplimiento de la obligación, ¿ok? Pero va a haber obligaciones que van a tener un acontecimiento o una fecha específica para poder solicitar ese cumplimiento, ¿ok? Y por lo tanto, cumplir y extinguir la obligación, como por ejemplo el pagaré. El pagaré, yo digo que le en un papel que le debo y le pagaré a fulano de tal la cantidad X y que me comprometo a pagar en 60 días naturales el pago. Eso quiere decir que de hoy, 25 de julio del 2024, voy a contar 60 días naturales, de lunes a domingo, los 60 días, y ya llegando el día 60, esta persona me puede exigir el pago del pagaré, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese pagaré está sujeto a un término o plazo para poderse cobrar, ¿ok? Entonces, este término o plazo va a ser un acontecimiento futuro, un acontecimiento que yo sé que sí se va a suscitar, que sé que es cierto o que va a llegar ese día y que una vez que tenemos la certeza de que ese término o plazo ya está ahí materializándose, yo puedo extinguir la obligación o en su momento también puedo suspender la obligación dependiendo de cómo esté configurado este término o plazo, ¿ok? Puedo suspender el cumplimiento de la obligación, ¿ok? Ahorita vamos a ser un poquito más claros en eso, porque es más fácil que el término o plazo nos permita exigir el cumplimiento de la obligación, ¿ok? Como en el pagaré. Yo ya sé que ahorita, que es el día 1, no te puedo exigir el pago. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que me pagas dentro de 60 días, o sea, en 60 días yo ya te puedo cobrar. Oye, voy en el día 15, ¿ya me puedes pagar? No, porque el pagaré dice que en el día 60 ya me puedes cobrar, antes no, ¿ok? No puedes venir y cobrarme. Yo sí puedo ir y pagarte si tengo antes el dinero, sí, ¿ok? Pero tú cobrármelo antes de que llegue el día 60, no, ¿ok? Entonces eso sí es necesario que lo tengamos cierto, ¿ok? Y fíjate bien, los efectos que tiene este término o plazo dentro de los actos jurídicos puede implicar que sea exigible las obligaciones que derivan del acto jurídico, puede ser que se evite el cumplimiento de una deuda, a eso se refiere a que no corra la prescripción negativa de deudas, ¿ok? Y imposibilita al deudor para hacer el pago, ¿ok? Imposibilita al deudor para hacer el pago cuando se estipula a favor del acreedor, ¿ok? Hay pagarés en los que se establece que no obstante que la persona de manera anticipada este, tenga el dinero, hasta que no se cumplan los 60 días, igualmente la persona no puede pagar antes, tiene que pagar igualmente al día 60. Entonces, en el día 60, continuando con ese ejemplo, la persona puede
hasta ese momento puede pagar, si ya juntó el dinero, pues paga. Si no paga en ese día 60, pues la persona que es su acreedora puede ir y cobrarle, ¿ok? Ya lo puede hacer con todo rigor legal, ¿ok? Ahora, vamos a tener este plazo suspensivo, ¿ok? A eso es a lo que va enfocado esos 3 aspectos que veíamos hace rato, ¿ok? El plazo suspensivo. Es el plazo o el término suspensivo, ¿ok? Yo ya sé que va a llegar esa fecha, pero hasta que no llegue esa fecha, ¿qué se suspende? Se suspende que me cobren, se suspende que yo pueda pagar, se suspende que la deuda se prescriba o se extinga por la falta de pago, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se ha cumplido todavía la fecha para exigir el pago, entonces la obligación tiene que permanecer viva, ¿ok? Pero no la puedo cobrar. A eso es a lo que también se refiere la prescripción negativa de las deudas. Eh, Hasta que no se llegue ese plazo para cobrar, la obligación sigue viva, pero yo no la puedo cobrar, ¿ok? Entonces, eso es una manera de proteger al acreedor y al deudor. Proteger al acreedor de que en su momento pueda cobrar y proteger al deudor de que de darle, digamos, suficiente tiempo igualmente para poder cumplir con sus deudas, ¿ok? Entonces, ese plazo suspensivo siempre va a llegar. Hay algunas obligaciones que están sujetas a esto o algunos contratos que están sujetos a eso, como el pagaré, este, ¿qué otro instrumento? Por ejemplo, el préstamo, el contrato de préstamo está sujeto también a un plazo suspensivo. Yo te presto, pero tú te comprometes a pagarme en plazos, en unas fechas específicas. Entonces, hasta que no lleguen esas fechas, antes de esas fechas yo no te puedo cobrar, el monto que equivale a cada plazo. Por ejemplo, si el día de hoy tenías que pagar 25 de julio 1,000 pesos, si todavía no llega el 25 de julio, yo no te puedo cobrar antes, días antes esos 1,000 pesos. No, hasta el 25 de julio me toca pagar 1,000 pesos. Tú no me los puedes exigir antes del 25 de julio porque yo me comprometí en ese plazo o en esa fecha pagarte, ¿ok? Si mi siguiente pago es el 12 de agosto, pues hasta el 12 de agosto yo te pago. Si no te pago, entonces ya me puedes exigir el dinero, ¿ok? Entonces, eso es lo que implica ese plazo suspensivo. Y el plazo extintivo, igual es una fecha cierta que sabemos que va a llegarse, va a cumplirse, y que una vez que llega tiene la consecuencia de que se extingue la obligación o el acto jurídico. ¿Por qué? Porque está sujeto a una condición resolutoria, ¿ok? Está sujeto a una condición resolutoria. Volvemos al ejemplo de lo que es el pago del carro. El último pago, ese último pago igual a lo mejor tiene un plazo extintivo, ¿ok? Tiene una fecha en la cual va a ser el último pago. ¿Es una condición para hacerme de la propiedad del carro? Sí, pero ya una vez cumplido en esa fecha el último pago, entonces también se cumple la condición resolutoria por completo, ya no le debo absolutamente nada a la automotriz y por ende se extingue mi obligación de pago en otros plazos similares o futuros. Se extingue mi obligación de pago. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí. Eran 12 pagos, yo ya te hice el pago número 12, entonces cumplí la condición número 12, sí, la cumplí inclusive en un plazo determinado, un plazo ya dispuesto, una fecha específica, sí. Entonces, en automático, ya mi obligación de los 12 pagos se extinguió, ¿vale?
Y vamos a tener otro tipo de plazos, como lo ves aquí. Podemos tener plazos o términos expresos, así se les denomina, porque están directamente determinados por las partes, son fechas específicas o periodos de tiempo muy específico, como te decía, de esta fecha a 30 días. Entonces cuento 30 días naturales o hábiles y ese es el término expreso o la fecha expresa en la que se puede hacer exigible pues el compromiso de la otra persona. Un término tácito que deriva de la naturaleza de la obligación. Hay contratos en donde te dicen como el contrato de mutuo, de préstamo, pero no de dinero, sino el contrato de préstamo de cosas. Yo te presto una cosa, te presto una bicicleta, vamos a suponer. ¿Por qué te la presté? Pues para que fueras a la escuela y te movilizaras a tu trabajo. Ah, órale. Pero yo no te dije en cuánto tiempo me lo vas a regresar, tú solamente me pediste prestado el vehículo, yo te lo presté, pero no quedamos si me lo regresas mañana, en una semana, en un mes, híjole. Y pues tú ya haces uso de la bicicleta de tu tío o de algún familiar. Y a lo mejor eres tan buena gente que dices: "Híjole, pero, pues, no me la pide de regreso". Entonces, yo creo que no la necesita, pero yo la estoy cuidando muy bien. O sea, no se moja, transito con responsabilidad usando la bici, y cuando me la pida, pues, yo ahí la tengo bien conservadita y toda la cosa, pero nunca me dijo cuándo. Y por más que tengo oportunidad de regresarla, pues nomás no lo regreso, no por mala onda, sino porque no se ha dado la oportunidad y no dijimos cuándo se la voy a regresar. Híjole, ese contrato tiene la posibilidad de que en 30 días, o sea, transcurrido un mes, la persona que es dueña de la bici te pueda exigir de regreso la bicicleta. Oye, pero es que no dijimos un plazo, o sea, no me dijiste que te la regresara, pues, en un mes, este, déjamela más tiempo, ¿no? O sea, por ley, ese contrato a los 30 días máximo yo puedo hacer exigible la devolución de ese bien, de esa bicicleta, o si a los 15 días de que yo te la presté realmente amerita la urgencia, la extrema necesidad de tener de regreso esos bienes, igualmente a los 15 días yo te lo puedo pedir de regreso y no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tácitamente por ley ya está determinado, ¿ok? Así ya está dispuesto. Aunque no lo hayamos nosotros pactado, la ley de manera tácita, sin nosotros fijarlo, ya lo establece la ley, ¿ok? Y el término convencional está acordado por las partes. Ah, ya sé que en 15 días, por ley, te puedo exigir el regreso de la bici, pero, pues, no me voy a esperar 15 días. ¿Cuánto tiempo necesitas que te preste la bici? 3 días. Ah, okey, entonces en 3 días, al tercer día tú me vas a regresar la bici. Si no regresa, a partir de ese tercer día, ¿yo puedo ir y exigirte que me regreses la bici? Sí, ¿okey? Porque así lo acordamos en el contratito o de común acuerdo. Y el término legal ya está establecido en ley y así de manera expresa también puede venir dentro del contrato, ¿okey? Entonces, este término legal puede venir también de manera expresa, escrita, por las partes, ¿ok? Ahora, ¿qué interés tiene o qué beneficio tenemos de que nuestros contratos tengan un término o nuestros actos jurídicos tengan un término? El interés, pues, es saber el vencimiento de mi compromiso. ¿Hasta qué fecha tengo? Si lo ponemos en palabras comunes, ¿hasta qué fecha tengo yo para cumplir mi compromiso? ¿Hasta qué fecha tengo yo para regresarte lo que me prestaste? ¿Hasta qué fecha tengo yo para pagarte el dinero que me dio la casa de empeño?
¿hasta qué fecha tengo yo para pagar el primer mes y hacerme de mi casa o hacerme del auto de mis sueños? ¿Ok? Ese es el principal interés, el tener noción o seguridad de cuándo vamos a cumplir nuestras obligaciones y en su momento podamos exigirlas si es necesario o irlas prescribiendo, es decir, irlas cumpliendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque también yo ya sé en qué fechas, como en el caso del carro, está a 12 meses, pero yo en esos 12 meses ya tengo fechas específicas para ir cumpliendo con mi obligación. Y le voy a ir prescribiendo mi obligación. ¿Eso qué significa? Voy a ir voy a ir cumpliendo paso a pasito con mi obligación hasta que de mi parte ya no haya mayores compromisos que cumplir, porque me he dado a la tarea de que en esas fechas específicas, en esos plazos determinados, yo ya estoy cumpliendo con mi obligación, ¿ok? Entonces, ese es el verdadero interés o la verdadera ventaja de lo que implica este apartado, ¿ok? Entonces, ya con esta breve presentación, pues ya cumplimos con lo que implica la explicación de estas principales modalidades de las obligaciones de manera muy, muy sencillita, ¿ok? Entonces, de esta parte, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, váyanme comentando. A ver, adelante. De evitar las deudas. En el plazo suspensivo, sí. Espérame, aquí, en esta parte. Ya, aquí ya lo tenemos, ¿ok? Entonces, en esta parte del plazo suspensivo, o sea, de evitar en determinado momento que la deuda se extinga, ¿ok? Que se extinga, pero que permanezca viva para que tanto el acreedor como el deudor puedan cumplir con su obligación, ¿ok? ¿En qué sentido? Vamos a suponer que yo, eh, vamos a suponer lo siguiente, tengo un contratito en el que tengo un contratito de depósito, ¿ok? Un contrato de depósito en donde voy a guardar mis cosas en la bodega y voy a guardar las cosas en la bodega por un plazo de 3 meses, ¿ok? Entonces, cuando contrato en ese momento lo del resguardo de mis cosas, la bodega me dice, ¿va a venir por ellas de manera anticipada o 3 meses? No, dentro de 3 meses yo vengo por las cosas, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener un plazo suspensivo. Yo lo contraté a partir de hoy, que es 25 de julio, y son 3 meses los que me van a guardar mis cosas, ¿ok? Entonces, en esos 3 meses vamos a dejar viva la obligación, mi obligación de pagar los 3 meses de resguardo en la bodega de mis cosas, pero también 3 meses la obligación de que la bodega guarde mis cosas de manera segura, que no se afecten, que nadie se las robe, que estén guardaditas de la forma en la que yo las deposité dentro de la bodega, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese plazo suspensivo va a llegar un momento en el que se cumpla el contrato. Yo, como bodega, ya te guardé las cosas 3 meses, yo ya cumplí mi parte esos 3 meses. Y llegando esos meses, al finalizar, tú ya me pagaste lo que implica el monto por esos 3 meses en los que yo te guardé las cosas, ¿ok? No me conviene
que este plazo suspensivo lo exija antes. ¿Por qué? Porque entonces el objetivo del contrato no se va a perfeccionar de manera plena. Entonces, ninguna de las 2 partes va a poder cumplir con lo que realmente se comprometió o va a cumplir de manera parcial, ¿ok? Vamos a suponer que, este, tú me dijiste que ibas a guardar tus cosas 3 meses, pero llegas a los 2 meses y ya me dices que te regrese las cosas. Okey, las voy a regresar porque tú lo estás exigiendo y me compruebas que eres el dueño de las mercancías o de lo que guardaste en la bodega. Sí, okey, pero a lo mejor, tú me vas a decir: "Y regrésame la diferencia por el mes que ya no vas a guardar las cosas de mi parte en tu bodega". Pues ahí vas a decir: "Híjole, pero es que la idea era que el contrato fuera por 3 meses y que tú cumplieras. ¿Cumpliste esa parte de pago? Sí, pero ahora sin querer modificaste la obligación. ¿En qué sentido? Ahora yo soy el que te debe a ti, ¿qué? La diferencia del mes que ya no te voy a tener las cosas en la bodega, ¿ok? Entonces, por conveniencia, hay que evitar en su momento que la deuda o la obligación se modifique. Por eso está ese plazo suspensivo, para que la obligación cumpla el objetivo por el cual se hizo el contrato, para tener mayor seguridad, para que el acreedor cumpla lo que como acreedor debe de cumplir y el deudor cumpla lo que como deudor igualmente tiene que hacer, ¿ok? Al contrario. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan? Perfecto. Entonces, con esto, ya tenemos esta parte aquí cubierta. Déjenme verificar nada más rápidamente por acá que tenemos la actividad. Déjense las proyecto. Vamos a compartir la pestañita esta. Espérenme, espérenme. Porque es una aplicación, sí, es correcto. Ok, déjenme ir viendo. No mostrar. Espérenme, espérenme. Vamos a quitar esta parte. Y creo que ahí ustedes ya la pueden ver. Sí, es correcto, ya lo pueden ver ahí en la pantalla. ¿Ok? Entonces, en esta semana que es la número 11 que vamos a tener que realizar, como lo vemos aquí, una tabla con los siguientes aspectos, ¿ok? Ya adelantamos la clase pasada lo que implica ¿cómo se llama? La nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Ok? Entonces lo vamos a ir retomando para que eso les quede un poquito más claro. ¿Ok? Van ustedes a mencionar o a definir qué implica la nulidad absoluta y qué implica la nulidad relativa, su definición y cuándo se configura esa nulidad absoluta y relativa y el efecto que tiene en función del acto jurídico. Igualmente definir lo que implica la inexistencia del en sí la definición y el efecto que tiene sobre el acto jurídico, ¿ok? Para que ustedes lo vayan considerando, ¿ok? ¿Por qué es importante que ustedes elaboren esta tablita? ¿Ok? Va a ser una, digamos, como una base que van a necesitar para cuando tomen la clase de obligaciones, ¿ok? Entendiendo qué es lo que implica esa nulidad absoluta, nulidad relativa, inexistencia y los efectos, guardando esa tablita, cuando lleguen a las obligaciones, van a ir viendo cada tipo de obligación. Van a ir viendo
esas fuentes de las obligaciones y los tipos de las obligaciones y qué requisitos necesito yo configurar para que la obligación exista. Y ya una vez determinando esos elementos de existencia, yo puedo saber si faltan, pues tengo una nulidad absoluta, ¿ok? O si faltan requisitos de validez, que también los van a ver en su momento, pues tengo una nulidad relativa, ¿ok? Y a lo mejor, si los requisitos de existencia no están presentes, entonces el acto jurídico se creó en teoría, pero como le faltan ciertos requisitos de existencia, entonces realmente la obligación nunca existió, entonces se tiene que invocar en el juicio esa inexistencia. Entonces, ya sabiendo eso, con esa tablita les va a servir de mucho para que ustedes puedan en su momento considerarla, ¿ok? Por eso se las dejo de tarea para que desde ahorita la puedan ustedes adelantar. Igualmente ustedes se puedan basar pues en lo que ya vimos también de las presentación de la semana número 9, ¿ok? Entonces, respecto de esta tarea, dudas, preguntas, adelante, coméntenme. Sí, es correcto. De validez o acuérdense también que el objeto, digamos, es, imposible de cumplir, ¿ok? Pero acuérdate que esa imposibilidad la podemos corregir. Si yo te digo que me pagues en efectivo y solo en efectivo, pero en ese momento no tengo y dices: "Híjole, es que no te puedo dar billetes y monedas". ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, lo único que tengo es un cheque que me dieron por el monto de lo que te debo, pero tú quieres billetes y monedas. Entonces, ahorita darte billetes y monedas no puedo, pero podemos corregirlo. A lo mejor ahí el acreedor va a decir, ok, ¿y cuánto es lo que me tenías que pagar? 3,000 pesos y es lo que me pagaron en un cheque. Entonces cambio el objeto, cambio el tipo de cosa que me tienes que dar para cumplir la obligación. No me des los 3,000 pesos en billetes y monedas, dámelo en su defecto en un cheque y ya con eso ya no tengo nulidad relativa. ¿Ok? Ya el acto vuelve a estar correcto. Pero obvio, en este ejemplo, pues tiene que aceptar el acreedor, ¿ok? Acuérdense que, digamos, el que puede exigir tiene que decidir si acepta ese tipo de pago o no, ¿ok? No, al contrario, ¿vale? Entonces entregan esa tablita que está relativamente sencillita y ya con ello, pues completan la actividad de la semana 11. Ya la siguiente semana, pues ya nos vemos normal el miércoles. Ya saben que por causas de salud, pues no me fue posible conectarme el día de ayer. Solo les pido que por favor, pues sí se cuiden bastante, porque ahorita anda pues por ahí proliferando en algunos casos la gripa, que es la influenza o en otros casos, que espero que no a nadie nos pase, pues todavía están suscitándose algunos casos de COVID. Entonces, cuídense mucho también porque está a la orden del día ahorita las lluvias y también esos cambios extremos o las mojadas esporádicas que nos damos por las lluvias que caen de repente, no les vaya a afectar también, ¿ok? Pero ya la próxima semana, el miércoles, como siempre, nos conectamos, ¿vale? Al contrario, gracias a ustedes. Pues cuídense mucho y cualquier duda o pregunta me mandan mensajito, ¿sale? Entonces, excelente tarde noche para todos. Nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos. De nada, bye.